Hermanos y amigos, quiero comentarte que hay aguas impetuosas de alguna manera que han venido a tu vida. Esos problemas te están ahogando. ¿Qué problemas tienes hoy? ¿Qué problemas estás viviendo hoy? ¿Es la pandemia lo que estamos viviendo hoy? ¿Es tu economía? ¿Es tu familia? ¿Es tu esposo? ¿Son tus hijos? A veces son problemas que de alguna manera, hermano, para algunos pueden ser buenas y otros pueden ser malas. Para algunos puede ser fácil de salir, para otros puede ser difícil de salir también. Y yo quiero decirte que si tú y yo estamos en Cristo Jesús, no podemos andar temiendo en medio de lo que hoy podamos estar viviendo. Debes tú entender, y yo mismo también, que cada prueba que podamos tener, debemos sacar un provecho de ello y pedirle a Dios, ¿verdad?, que Él nos ayude a escuchar solamente su voz para que podamos salir adelante y sobrellevar cualquiera que sea la situación. Los problemas te hablan, los problemas te dicen. Cuando vas con el doctor y te dice el médico, estás mal, tienes una enfermedad degenerativa, tu remedio, vea, tu salud, tu enfermedad no tiene cura también. Y quiero comentarte que el doctor te va a hablar en el aspecto clínico, pero cuando él tiene una sospecha en algo, él tiene que acudir a métodos de laboratorio, de gabinete, de cultivos, de biopsias, para llegar a un diagnóstico final y todo. Entonces el médico habla por medio de los estudios que tiene que realizar para darte un diagnóstico total. Y yo quiero comentarte que los problemas que tú y yo podamos estar viviendo, el enemigo habla por medio de ellos. Tu esposo no regresa a casa, tus hijos se han ido, algo está pasando, tu economía, estás endeudado, tu casa está a punto de quitarte, no tienes trabajo, problemas, problemas y más problemas. Los problemas también hablan. Pero escúchame, amigo y hermano, ¿qué voz estás escuchando? Usted y yo tenemos que pensar esto. Usted debe de confesar siempre, yo oigo la voz de Dios. Y yo te voy a decir que cuando yo empecé a ser cristiano y yo escuchaba a la gente que decía, ¿ha escuchado la voz de Dios? Dios le va a hablar. Y yo al comienzo yo no podía entender. Y yo pensaba, a esta gente le falta un tornillo y dos arandelas. Y no, lo que pasa que como yo vivía una vida todavía religiosa, sí, me congregaba en una iglesia, pero todavía no me había sujetado a la voluntad del Señor, yo no podía entender ni comprender que Dios habla por medio de su palabra, hasta que empecé a inmiscuirme en la bendita palabra de Dios. Entonces los problemas que yo empecé a vivir, empecé, ¿verdad?, a tratar de relacionarlo con lo que Dios manda. Si acá el enemigo me tenía una prueba para que yo cayese, me venía a la mente la palabra de Dios, el cual esto me levantaba y me fortalecía para sobre ello. El problema, la circunstancia no debe estar encima de la palabra de Dios. Es el Señor encima de las circunstancias, el cual te permite salir de ahí y ver la voluntad de Dios. Yo le he dicho a varios hermanos, a varios amigos que yo conozco también, cuando me comentan su situación, les digo, ¿te has puesto a pensar un momento qué está pasando en tu vida? ¿Crees que lo que estás haciendo, diciendo, es conforme a la voluntad de Dios? ¿Es correcto lo que hiciste? ¿Es correcto lo que dijiste? ¿Es correcto lo que estás haciendo? Y de repente, ¿verdad?, hay algo en tu mente que te dice, no, eso es la voz de Dios, diciéndote, no estás bien, echa mano atrás, echa marcha atrás, retrocede, pide perdón, ponte a cuentas, endereza tu vida y Dios te ayudará a salir de cualquier circunstancia que usted tiene. El Señor dice, clama a mí, yo te responderé. Palabra del Señor, clama a Él. Las circunstancias y los problemas te ahogarán. No escuches esa voz, escucha la voz del Señor también. Las voces que te hablan de acuerdo a lo que vives, te dibujan, hermano, un cuadro de desgracia, un cuadro de tragedia. Pero el camino que Dios marca en tu vida, ¿saben qué es lo que Él hace? Él te dibuja un camino de victoria. No digo que tendrás obstáculos, trabas, pero si tú caminas al infinito viendo a Cristo Jesús, el autor y consumador de mi fe, yo sé que aquí abajo tendré problemas, circunstancias y todo, pero en Cristo soy más que vencedor. Él me dará sabiduría, Él me dará palabra para que yo pueda, ¿verdad?, caminar sobre esto. Y esto me permitirá, primeramente, madurar y crecer en mi fe.
Amén. Demos gloria a Dios, porque Dios es grande. Dios no manda nada porque sí. Él te ama tanto que Él quiere formar en ti un carácter sólido, que nada te mueva, sino que tú estés, ¿verdad?, cimentado en la roca que es en Cristo Jesús también. Entonces, habiendo dicho esto, cuando conocemos la voz de Dios, podemos darnos cuenta, amigos y hermanos, que en pruebas hemos estado usted todos los días de nuestra vida, y quiero decirte que mientras usted y yo estemos aquí en este lugar, en esta tierra, habrán problemas, situaciones todos los días de nuestra vida también. Usted debe de entender, hermano, que mientras viva en esta tierra, hay pruebas en las cuales usted y yo hemos estado sumergidos durante toda nuestra formación. Yo quiero pensar que cada uno de ustedes, sin importar su edad, aún siendo un joven también, hemos vivido diferentes situaciones, diferentes circunstancias, en la cual muchas veces nos ha llevado a tomar decisiones, algunas muy acertadas y otras no tan acertadas, algunas con una dirección del Señor y algunas sin la dirección del Señor. Algunos, siendo cristianos, hemos tomado decisiones no conforme a la voluntad de Dios. Entonces hablamos que en esta tierra siempre habrá circunstancias. Yo te quiero pedir también que nunca oremos diciendo: Padre, yo te pido que me libres de toda prueba, de todo problema, de todo lo que me pueda sobrevenir. No pidas eso, porque el Señor, hermano, no lo va a hacer. Él no es complacencias. Yo quiero decirte que cada prueba que tú y yo podamos hoy vivir, eso nos debe de formar y de forjar un carácter también, porque cada prueba que usted y yo vivamos, si la hacemos conforme una buena dirección, una buena voz audible al cual usted escucha, yo te diré que esa prueba que tú tendrás, eso te fortalecerá para un futuro. Y si tuvieses una mala decisión, de alguna manera se aprende de eso para que nunca más vuelvas a caer. Hay algunos, ¿verdad?, que de repente tienen situaciones, circunstancias diferentes, vivimos pruebas diferentes, tomamos malas decisiones y no acabamos de aprender, seguimos cayendo en el mismo error, y eso de alguna manera nos hace ser insensatos, que quiere decir que hemos estado viviendo y a lo mejor envejeciendo sin una sabiduría. Usted tiene que pedirle la sabiduría que proviene de lo alto a nuestro Señor, para que nos permita Él ver las cosas desde el punto de vista como Él quiere que lo vea. Yo quiero decirte, hermano, que el ser cristiano, el cristianismo, hermano, de alguna manera no te hace libre de ataques. No, el cristianismo lo que te hace es que en medio de los ataques, de las pruebas, Él te fortalece para que tú y yo podamos vencerlo. Quiero repetir, hermano, el cristianismo no te hace libre de ataques, sino te fortalece. Por eso, cuando usted y yo prediquemos la palabra del Señor a todos aquellos que no conozcan, primeramente que puedan ver ellos en nosotros un testimonio, que no solamente somos de los que hablamos, sino que hablamos, pero actuamos, accionamos la palabra de Dios y la tenemos en nuestra piel, a flor de piel, de manera que la gente pueda ver que usted y yo no solamente es un religioso, sino un verdadero cristiano que oye, obedece y acciona conforme a su palabra. Pero usted nunca hable de Dios, predicando de Dios, diciendo: busca de Dios, porque cuando lo busques se acabarán tus problemas. No, problemas pueden venir, pero ¿qué es lo que te va a fortalecer? Las pruebas que podamos tener tú y yo en todo momento. El tiempo de Dios, amigo y hermano, es muy diferente al tuyo. Dios te ve de una manera diferente a como tú te ves. Sí, lo escuchó bien. Él te ve muy diferente a como tú te ves. Tú a veces te ves un fracasado, Él te ve en victoria. ¿Ok? Dos, hermano, algo muy importante también. Él ve las cosas diferentes a como tú las ves. A veces vemos las pruebas y pensamos y decimos: ya no puedo yo, ¿qué voy a hacer con esto? Él ve las cosas muy diferentes desde el punto de vista de Dios. Cuando tú te ves en derrota, Él te ve en victoria. Primeramente eres su hijo, déjate guiar, déjate enseñar, que es lo más importante que usted y yo debemos entender y comprender. Dicho todo esto, hermano, ¿cuántos saben que Dios habla? Sí, ¿cuántos saben que Dios habla? Y como comenté hace unos momentos atrás, no es que vas a escuchar la voz de Dios audiblemente. Él habla por medio de su palabra, Él habla por medio de la oración,
Él habla por medio de hermanos en Cristo entregados al Señor, que de repente Él puede poner palabra para ti y eso te edifica, te ayuda, te da un consuelo, te da paz, te da tranquilidad. Pero quiero decirte que así como Dios habla, también muchas veces las situaciones, las adversidades, las circunstancias, los problemas, también hablan. Y comentarte que cuando te estoy diciendo esto ahorita, ¿cómo es que de repente las circunstancias, problemas, ellos pueden hablar? Hermano y amigo que me escuchas, todo en esta vida tiene una voz. Todo en esta vida tiene una voz. ¿Qué voz escuchas? ¿Te has preguntado alguna vez qué voz estás escuchando? Porque la voz que tú escuches, la voz que tú prestes más atención, es la que va a controlar tu vida. Piense un momento, la voz que tú prestes más atención y caiga sobre ti más, es la que controlará tu vida también. Entonces es importante que usted y yo podamos entender y ver y preguntarnos, bueno, ¿qué ha sido de mi vida hasta el día de hoy? ¿Qué voz he estado escuchando? Y te digo que si tú escuchas claramente la voz de Dios y te sujetas a la voluntad de Dios y eres obediente a su palabra también, yo te diré que cada porción de la palabra que venga para contigo, vas a escuchar la voz de Dios y toda decisión que usted pueda tomar va a ser la apropiada y la adecuada para tu vida. ¿Por qué? Porque la voz que tú escuchas es la que te puede atar o te puede desatar. Amén. Dice la palabra de Dios que todo lo que atáramos en la tierra será atado en los cielos y lo que desatáramos en la tierra será desatado en los cielos. La voz que tú escuches y controle tu vida es la que te puede atar o desatar, hacerte esclavo o hacerte libre en el nombre de Jesús. Entonces demos gracias a Dios por todo, por lo que Él está haciendo en nuestra vida. ¿Qué voz estás escuchando, hermano? Si usted me dice, pues ¿sabes qué, hermano? ¿Sabes qué, amigo? Yo tengo mucho tiempo viendo situaciones muy difíciles, mi economía no se levanta, mi enfermedad no veo una sanidad como debe de ser, yo no puedo entender por qué está pasando esto, yo soy cristiano y dice la palabra de Dios que yo debo ir en victoria y en victoria. ¿Será que el Señor se ha olvidado de mí? Y todavía, aparte que soy cristiano, ¿saben qué? Procuro hacer lo que Dios demanda en su palabra. Y yo te diré, hermano, que tú no debes de procurar, tú debes de hacer la voluntad de Dios. Lo que yo te quiero decir es esto, no es que el Señor no escuche tu petición, no es que el Señor se haga oído sordo para escucharte, sino el Señor quiere preguntarte, hijo, ¿qué voz escuchas? ¿Estás escuchando mi voz? Porque si tú escuchas la voz de Dios claramente, Él te va a decir esto, hijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y automáticamente en la situación que tú puedas estar, levantarás tus ojos al Señor y vendrá palabra a tu entendimiento y vendrá. El Señor dice que todo lo puedo en su nombre. Él dice pedir y se os dará en su nombre. Pero ¿qué voz escuchas? ¿El de los problemas? ¿Lo que te está ahogando? ¿Te está asfixiando? A veces nos olvidamos de Dios y nos vemos a nosotros mismos tratando de resolver los problemas de acuerdo, ¿verdad?, a nuestra sabiduría. Y a veces la sabiduría del hombre no es la sabiduría de Dios también. Y quiero que vayamos a una bella historia que nos va a gustar mucho. Quiero que busquemos Lucas. Si tiene su Biblia, amigo, hermano, búsquela. Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Y en el verso, a partir del versículo 22 al 25, dice así la palabra del Señor. Si usted tiene su Biblia, dice, tiene un subtítulo, Jesús calma la tempestad. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? ¿Lo ha leído? ¿Lo ha escuchado? Muchas veces.
pero ¿se ha detenido un momento a pensar qué es lo que el Señor quiere enseñarnos? Y fíjese que cuando yo veo esta bella y hermosa historia que aconteció a estos grandes hombres de Dios que durante 3 años estuvieron en ese hermoso acompañamiento de estar con el Hijo de Dios, ellos pudieron ver que de ser, ¿verdad?, hombres comunes y corrientes, Dios los llamó para hacerlos, ¿verdad?, grandes pescadores de hombres. En el momento no pudieron entenderlo, pero ellos pudieron ver en el Señor grandes prodigios. Ellos pudieron ver dar de comer a más de 5,000 hombres con 3 panes y 2 peces. Ellos pudieron ver en el Señor sanar a enfermos. Ellos pudieron ver en el Señor resucitar a muertos también. Y ellos pudieron ver tantas y tantas maravillas. Y cualquiera que pudiera estar escuchando hoy diría, si yo hubiera estado con el Señor, no tuviera duda alguna de lo que ellos hicieron. Escúchame, hermano, una cosa es lo que tú creas o puedas entender, pero una cosa es estar muchas veces en las circunstancias, en las pruebas, y es en el momento que tú te debes acordar quién es el que está contigo y quién es el que dirige tus pasos. En esta porción de la palabra que estamos aquí leyendo, hermano, dice la palabra que el Señor, hubo un día de tantos, durante los 3 años de ministerio que tuvo, le dijo a sus discípulos, entró en una barca con ellos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. ¿Y saben qué hicieron, hermano? Partieron. Escuchen, la mayoría de los discípulos, no digo que todos, porque no todos eran pescadores, pero la mayoría eran pescadores. Ellos conocían los tiempos, ellos conocían el mar, los lagos, y sabían cuándo podía ser tiempo de salir y cuándo no. Ellos conocían. Quiero pensar, no lo dice su palabra, pero es algo, quiero pensar, el Señor le dijo, partamos, pasemos del otro lado. Quiero pensar que los que conocían de los tiempos pudieron haber levantado sus ojos, se ve despejado, no veo que tenga señas como que quiera llover o nos agarre alguna tormenta también. El Señor dijo, pasemos, yo que conozco de los tiempos, ¿verdad?, de las aguas, de los mares, nos subimos y salieron, pero el Señor sabía bien lo que acontecería y era una prueba que iba a marcar en la vida de cada uno de ellos también, a lo cual yo te puedo decir, hermano, que esta palabra hoy debe de marcar tu vida y enseñarte, ¿verdad? Estás en la misma posición que los discípulos también, en cualquier tormenta que hoy puedas estar viviendo, hoy el Señor nos va a revelar algo para ti y para mí. Imagínese, hermano, se suben a la barca, pasemos al otro lado del lago y partieron. Pero dice el Señor que mientras navegaban, el Señor se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Imagínense, hermano, un momento lo que pudo haber pasado en la mente de estos hombres de Dios. Vieron, ¿verdad?, la tormenta, vieron la tempestad y tuvieron ellos temor. En su mente pudo haber pasado esto. ¿Por qué lo hicimos? ¿Por qué mejor no nos quedamos? Hubieran pensado, a lo mejor ya no veremos a nuestras familias, nos hubiésemos quedado en casa también. Y hubo un temor en ellos tremendo, en lo cual, de alguna manera, hermano, tuvieron ellos temor. ¿Saben qué hizo el enemigo en ese momento con los apóstoles? Escúcheme, el enemigo metió en su mente temor estando Jesús con ellos. ¿Sí lo pueden entender, hermano? El enemigo logró meter temor en ellos estando Jesús con ellos. ¿Sabe usted, amigo y hermano, de dónde se agarra el enemigo? El enemigo se agarra de 3 cosas que yo considero en mi punto de vista muy personal. Él se agarra de tu debilidad. Él se agarra de tu falta de fe. Pero escuche, siento que esa es la más importante. Él se agarra de tu desobediencia, lo cual hace que usted y yo caigamos en adversidades. Escúcheme, desobediencia. Hoy, la gran mayoría de los que estamos hoy escuchando esta palabra, escúcheme bien, conocemos la palabra de Dios. Algunos muy a fondo, otros muy superficialmente también, pero de alguna manera sabemos lo de Dios. De alguna manera sabemos lo bueno y lo malo. Si sabes tú y yo qué es lo bueno, qué es lo que le agrada a Dios y no, ¿por qué lo haces? Me preocupa y me debería de ocupar que si usted y yo tenemos nociones de la bendita palabra de Dios y sabe lo que a Él le agrada, ¿por qué desobedecemos de Él?
Él nos ama. ¿No se ha puesto a pensar que la bendita palabra llamada Biblia, que Él nos ha dejado este manual de vida, es un manual para que usted y yo podamos andar en esta vida sin temor a equivocarse, sin temor a tropezar, sino para que tú crezcas y maduras en la fe en el Hijo de Dios llamado Jesucristo el Señor? Si usted de repente conoce la voluntad de Dios y se sujeta a su voluntad y a la obediencia que el Señor demanda para aquellos que somos sus hijos, yo te diré que cada vez que tú pases diferentes situaciones, eso te hará madurar en tu fe y en vez de debilitarte te fortalecerá. Cuando tú eres débil, eres fuerte en Cristo Jesús. Cuando te sientes decaído, Él incrementa tu fe, pero tienes que ser obediente a su palabra. No diga usted o yo que amamos a Dios, que amamos a Cristo, cuando no somos obedientes. Cuando tú amas, obedeces. Cuando tú amas, no eres capaz de desobedecer. Cuando tú amas, te sujetas a su voluntad. Cuando tú amas, ya no haces tu voluntad, sino la del Señor también. Hay gente que dice, hermano, pero el Señor dijo. No importa lo que el Señor dijo, escucha, si tú no le crees. Si tú no le crees. Hay gente que se pasa repitiendo, dirá, el Señor dijo, y el Señor dijo, y el Señor dijo, y sí es cierto. Pero no importa lo que el Señor haya dicho si tú no le crees. El Señor le dijo a los discípulos, pasemos. Y hubo un momento que los discípulos tuvieron temor. Hermano, una cosa es conocer la palabra de Dios y una cosa es creerle a Dios. Porque yo puedo tener mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero en medio de la situación, de las circunstancias, me doy cuenta que me ahoga tanto los problemas, escucho una voz que no es la de Dios y de repente me olvido de la bendita palabra. ¿Dónde está lo que supuestamente yo creo? El creer no solamente es en tener el entendimiento, saberlo, el creerlo es vivirlo en medio de la prueba también. En Lucas 8:22, como dijimos hace rato, el Señor le dijo, pasemos al otro lado del lago. ¿Cuántos saben que Jesucristo es Dios? No puedo decir levanten sus manos, ¿verdad? Pero ¿cuántos sabemos que Jesucristo es Dios? Y podemos decir todos, amén. ¿Cuántos sabemos que Jesucristo, verdad? Que Jesucristo cuando habla es Dios hablando. Amén. Escúchame, amigo. Jesucristo es Dios y cuando Jesús habla es Dios hablando. Jesucristo dijo, pasemos del otro lado, ¿sí? El Padre dando una orden por medio de su Hijo Jesucristo. Cuando le escuchamos a veces testimonios o gente que está en problemas, y cuando tú estás en bonanza, es muy común que digamos, hermano, yo te exhorto en el nombre de Jesús, que no decaiga tu ánimo, que salgas adelante, el Señor te va a levantar. Pero como no estás en bonanza, querido hermano, es muy fácil decirlo, pero cuando tú estás en medio de las pruebas, si no estás bien fundamentado en Cristo Jesús, vas a titubear, vas a tambalear. Es importante que cuando usted y yo demos un consejo, una exhortación, es importante que nos podamos ver a nosotros mismos y decir, realmente yo soy un hacedor de la palabra de Dios, alguien que cree en el Señor, y si es así, damos gloria a Dios. Quiero comentarte también, no importa lo que venga a tu vida, si tú tienes la palabra de Dios y escuchas la voz de Dios, venga lo que vengan, los problemas te querrán ahogar, pero tú escuchas la voz de Dios. ¿Saben qué? Él te ayudará de alguna manera a salir en victoria, porque el enemigo meterá temor como lo hizo con los discípulos. Los discípulos tuvieron miedo. ¿Y saben qué hicieron? Acudieron al maestro. Señor, Señor, despiértate porque perecemos. ¿Cómo es posible que el enemigo logró meter miedo en ellos, estando el Salvador del mundo con ellos? Así muchos podemos estar hoy día de hoy, temiendo a la pandemia, temiendo las diferentes circunstancias, y el Señor está en nosotros. ¿No tiene un ser llamado Espíritu Santo morando dentro de ti? ¿Sabes para qué está el Espíritu Santo? Para enseñarte, para orientarte, para guiarte. El Señor, el amor de Dios echa fuera todo temor. Jesús dijo en el verso 25, fíjese nada más, y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? El Señor se levantó, Él sabía lo que acontecería.
Él sabía lo que harían los discípulos, sabría que lo irían a despertar porque entró temor en ellos. ¿Y saben qué hizo la palabra del Señor? Dice aquí, despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza, y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? ¿No les dije, pasemos del otro lado? ¿Saben qué pasó con los discípulos, hermano? No confiaron en su palabra. Quizás me puedas decir, ¿cómo no van a confiar en su palabra si el Señor les dijo, subamos y pasemos del otro lado? Se subieron a la barca, pero en medio de la tempestad simplemente ahí tuvieron miedo. El Señor les dijo, pasemos del otro lado. Querido amigo, querido hermano, no importa lo que esté sucediendo. Yo dije, pasemos del otro lado y pasaremos. Al ver la historia final, ¿no pasaron? Claro, el Señor dijo, en medio de la tempestad, en medio de la tormenta, lo que el Señor dijo se cumplió. Escúchame, esta palabra de Dios que tú tienes en tus manos no es un libro común y corriente, es un libro que si tú lo sigues y crees a la voz de Dios, Él va a cambiar tu vida, Él echará fuera todo temor y Él encontrarás en Él todo resuelto. Jesús, hermano, es la palabra. Lo que yo quiero que comprendas, hermano, que la enfermedad habla por medio de los estudios, ¿ok? Pero el Señor habla por medio de su palabra. Yo puedo ser yo soy el doctor y puedo mandar a hacer una serie de estudios y al término de todo doy un diagnóstico, doy un veredicto final. Esta es tu enfermedad y esto es lo que has de tomar. Esto tiene cura, esto no. Esa es la bendita palabra de Dios. Es el que habla por medio del Señor. Es importante que usted y yo podamos entender y comprender que es importante creerle 100% a este libro. Hay gente que ha dudado de la palabra. Yo no puedo dudar de este libro que ha sido escrito por un sinfín de hombres, sí, pero no con cualquier hombre. Ha sido escrito por hombres inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Y si tú aún así tienes duda de este libro y de escuchar la voz del Señor, ¿cómo es posible que un sinfín de hombres sobre la faz de la tierra han cambiado sus vidas? ¿Cuánta gente usted y yo no hemos conocido que a lo mejor eran adúlteros, fornicarios, mentirosos, borrachos, mujeriegos y lo que usted quiera, y cómo de repente Dios los ha cambiado, transformado? Es simplemente porque hemos creído al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuál es tu problema? Cualquiera que tú tengas, escúchame, escuche la voz de Dios. Las circunstancias te hablan, pero Dios te habla, hermano. Las circunstancias te hablan, pero Dios te habla. Lo que yo quiero casi por terminar es decirte esto. La voz que tú prestes más atención y haga peso en ti es la que te controlará. Piense esto, que la que tú le des más peso y valor en ti es la que controlará tu vida, hermano. Entonces, hermano, los discípulos habían olvidado la palabra de Dios. Pasemos del otro lado. Termino diciéndote, hermano, he aquí, todos estamos en un bote, hermano. Todos estamos en un bote, estamos en un arca. El Señor te dice a ti y a mí hoy, pasemos del otro lado. ¿Qué nos espera del otro lado? La vida eterna en Cristo Jesús. ¿Y no has pensado que en este momento, que lo que tú estás viviendo hoy, en lo que crucemos del otro lado, vienen muchas tempestades, vienen muchas circunstancias, pero el Señor te ha dado una palabra a ti y a mí? Pasemos del otro lado, ¿sí? Pasemos, confiemos en Él. Cualquiera que sea tu problema también, no corramos desesperadamente. Al contrario, cuando usted se sienta atormentado, atribulado en diferente situación, corra a Cristo, pero no para decirle, Padre, porque perecemos. Pida dirección, pida sabiduría. ¿Y sabe qué va a hacer nuestro Señor, que te ha dado palabra a ti y a mí? Te dará una palabra de paz, una palabra de tranquilidad, una palabra de confianza y una palabra de seguridad en Cristo Jesús. Si el Señor te dijo pasemos, pasaremos, hermano. Simplemente tú mantente firme en la brecha, caminando con Cristo el Señor también. Vienen grandes cosas, hermano. Empieza a escuchar la voz de Dios. Tu bendición está del otro lado. La palabra de Dios está contigo. ¿Hasta dónde quieres llegar? La decisión es tuya, la decisión es mía. Escucha la voz de Dios. Cuando escuches diferentes cosas que te puedan estar agobiando, piensa siempre esto. ¿Es esto palabra de Dios?
Si no es palabra de Dios, deséchalo. Si escuchas un consejo de alguien y no se basa en la palabra de Dios, ¿es esta la palabra de Dios? Si no, con respeto, deséchalo. Pero lo que sea de parte de Dios, viviendo un hombre, una mujer, un joven en total certidumbre, no incertidumbre, en total confianza quién es Cristo y lo que Él ha hecho en mi vida, hermanos, te permitirá crecer y salir adelante también. Y me gusta mucho la palabra que dice, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedece? Amigos y hermanos, yo soy médico y en el transcurso de estos meses, sobre todo en esta semana pasada y esta, he visto muchos casos, algunos bien, otros casos muy delicados también. Y yo soy cristiano y soy pastor y doy gracias a Dios por eso también. Y cuando de repente veo mi capacidad, que es muy limitada, y veo la capacidad de Dios que no tiene límite, y veo la palabra de Dios que dice, y todo lo que pidas en mi nombre así lo hará. Cuando he visto pacientes muy delicados, aún en el consultorio como en el hospital, he orado por ellos también diciendo, Padre, toma el control. Doy gracias a Dios porque Dios me ha dado grandes satisfacciones con muchos de mis pacientes, algunos muy malos que están en un proceso que Dios tiene el control de él, pero yo no quiero dudar de lo que Dios dice, porque el enemigo tratará de meter temor, a veces la presión de los pacientes, la presión de todo lo que escuchas y todo, y tú estar en un momento de remanso, de paz y tranquilidad, es el Señor en sí mismo. A veces llego todo, hermano, adolorido, quizás molido un poquitito de tanta tensión y estrés, y de repente decir, Padre, toma el control de mi cuerpo, toma el control de mi vida, no me permitas enfermar, no me permitas caer, ayúdame en tu nombre a salir adelante, ayúdame a poder ayudar a aquellos que lo necesitan también. Hoy, hermano, yo saco toda voz contraria a Dios, trato de escuchar la voz de Dios, pero necesito yo obedecer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo se agarra, como dijimos, de la falta de obediencia. Yo le pido a Dios que tú y yo, todo aquel que me escucha, sujetémonos a la voluntad de Dios, sujetémonos en acto de obediencia, empecemos a obedecer a Dios, hable de Dios por doquier, predique la palabra de Dios, imponga manos en el nombre de Jesús también, y en medio de la prueba, si es que usted esté viviendo cualquiera, no tenga temor. El Señor te dice, pasaremos del otro lado, y yo le creo. Y del otro lado nos espera la vida eterna en Cristo Jesús. Bendigo tu vida, amigo que me escuchas, bendigo tu vida, hermano en Cristo también. Yo te pido que esta palabra haya sido de bendición. Yo quiero orar hoy por tu vida, quiero orar por sanidad, dando gracias a Dios. Si alguien tiene necesidad de oración, por este medio pueden hacer llegar sus peticiones para que lo pongamos en la iglesia y podamos orar. No importa si te conozco o no te conozco, ¿verdad? El Señor conoce todos los corazones también. Y quiero orar por ti. Querido Padre que estás en los cielos, yo te doy gracias en esta hermosa tarde por esta palabra que tú muy gentilmente has puesto hoy en este día, Señor. Bendigo la vida de cada hermano, cada varón, cada mujer que hoy tuvo la gentileza de conectarse para escuchar de esta palabra, en la cual yo sé que es palabra para ellos y para mí también. Yo te pido, Señor Jesús, que quites de nosotros todo temor, todo miedo, que nos permitas poder escuchar la voz de lo alto, la voz de Dios, en la cual quita todo temor. Pero te pido, Padre, que nos permitas vivir en obediencia. Tu palabra dice, subamos y pasemos del otro lado. Hoy, Padre, estamos todos en esta gran embarcación. Las aguas se levantan, los problemas se avecinan también, pero permítenos nosotros confiar plenamente en ti. Si tú dices que pasaremos, no tendremos la menor duda que tu palabra es fiel y verdadera. Tu palabra dice, pedid y se os dará. Y hoy te pedimos, Señor, que quites de nosotros, eches fuera todo espíritu de temor, en el nombre de Jesús. Gracias por esta palabra. Amén y amén. Amigo, hermano, Dios te bendiga. Fue una bendición estar con ustedes y nos vemos en una próxima. Bendiciones.